para leer, pues yo qué sé, en la piscina, en el transporte, lo que sea, no hace falta, es un libro sesudo, que es este de La primavera silenciosa. No voy a hacer de spoiler, os lo recomiendo en lugar de una novela veraniega. Y fue una mujer, y murió víctima de un cáncer producido probablemente por la contaminación a la que se sometió por sus estudios. Fue perseguida por sus investigaciones porque quienes contaminaban no tenían mucho interés y en la academia estadounidense tampoco fue muy amable con ella. Entonces, una cosa importante de los estudios medioambientales es que son estudios multidisciplinares. Y cuando hacemos estudios puramente de género, no hacemos historia con perspectiva de género, biología con perspectiva de género, sino, por ejemplo, estudios puramente feministas, son siempre también estudios multidisciplinares. Así que los estudios de género se sienten bien en espacios multidisciplinares. Pero vamos a ver las dos imágenes que quería presentaros. El cambio climático que tanto nos afecta. Yo debo deciros que lo que descubrí en esta imagen en la que pongo a continuación a mí me sorprendió enormemente y tuvo que ver con una investigación que en parte se ha realizado en Chile. Mi mejor ex doctoranda, la persona más competente a la que le he dirigido la tesis y que hoy es mejor que la maestra, ella ha creado un grupo de investigación sobre desastres naturales con perspectiva de género. Y han hecho una investigación sobre el terremoto de Valparaíso, un terremoto en la provincia de Murcia, en España, en una ciudad que se llama Lorca. Han estado haciendo comparaciones, sobre todo y un poquito también en el de Haití, no tanto, porque en Haití no tenían equipo. Entonces han estado analizando el post-terremoto con perspectiva de género. Y las diferencias son enormes. Entonces, a partir de ahí, a mí me entró curiosidad y he encontrado esto que yo no se me había ocurrido, que los terremotos también tenían género, que diría la futbolista esta de la que hablé ayer, hasta que tenéis por ahí. Entonces, los fenómenos extremos, como las inundaciones, las tormentas, las sequías y las olas de calor, afectan de forma diferente a las mujeres que a los hombres. Y el primer gran estudio sobre este asunto, que es de Neumayer y Plumper, es de 2007, analizaron desastres naturales en 141 países y vieron que si bien las catástrofes naturales causan sufrimiento a toda la población, de promedio producen más víctimas mortales entre las mujeres que entre los hombres. Esto es muy, muy impresionante. A mí, debo deciros que me impactó notablemente y por eso quiero compartirlo con vosotras. Y la primera vez, a partir de esto, yo me encontré datos del tsunami que recordáis que afectó en 2004, la Navidad de 2004, al sudeste asiático. Y ONGs que estaban sobre el terreno previas al tsunami, que trabajaban en el terreno y conocían la situación, hicieron un informe para ONU, y es el primer informe que tiene ONU en el que se ve la diferencia, cómo los desastres naturales impactan más a las mujeres. Entonces, encontraron que los tres países que afectó, Indonesia, India y Sri Lanka, 3/4 partes de los fallecimientos fueron de mujeres o de niñas. No es poca cosa, ¿verdad? Y los que hicieron esa investigación, está detallado, hay una aldea que tenía 270 o así personas en que no murieron nada más que mujeres y niñas, ni un solo hombre ni un solo niño. Y en las demás murieron en todas más mujeres y niñas que hombres, en todas las demás aldeas que revisaron. Esta gente que hizo la investigación y que pasó los datos a ONU, como trabajaban sobre el terreno, establecieron una serie de hipótesis que no pudieron comprobar, pero las establecieron como hipótesis. Las hipótesis a mí me suenan plausibles, son que las mujeres se retrasaron buscando a criaturas y a otros familiares. Que hay más hombres que sepan nadar y subir a los árboles. Que era en un pueblo que se llamaba H, recuerdo que había yo recuerdo ahora H Norte, H Sur, aunque han pasado ya 16 años. Era domingo por la mañana y las mujeres estaban en casa, mientras que los hombres en los domingos por la mañana solían ir al otro H, que era H alto, que está como a unos pocos kilómetros y unos metros más elevado. Entonces, como los hombres estaban allá en la feria, no estaban en el pueblo estaban las mujeres y las criaturas y es a quienes barrió. En otra zona, en el sureste de India,
sucede que están muy claros los roles de género. Los hombres pescan y las mujeres limpian y venden el pescado. En donde los hombres estaban con sus barquitas en el mar. Si el tsunami viene, lo que hace es elevar el nivel del mar. Tienes un barquito y encima no pasa nada, el barquito solamente se eleva. Pero cuando llega la mega ola a la playa, barre a todas las personas que estaban en la playa. ¿Quiénes estaban en la playa? Las que estaban esperando a las barquitas. Y en la zona de Sri Lanka, lo que encontraron es que es bastante habitual que mujeres y hombres se bañen por separado y los domingos por la mañana, al parecer, es el día preferido de las mujeres de las zonas costeras de Sri Lanka de bañarse. Estas son las hipótesis que encontraron las ONGs que trabajaban sobre el terreno previamente. Ya digo, son plausibles, no pasan de ser hipótesis, pero el hecho final es que 3/4 partes de las personas fallecidas eran del sexo femenino. Entonces, bueno, creo que esto nos obliga a hacer estudios que tengan que ver con catástrofes medioambientales, sean naturales o sean producidas por una fábrica, una empresa o una mina. Hay que tener siempre en cuenta la perspectiva de género. Y me queda otro aspecto de medio ambiente, que era la segunda de las imágenes que os iba a mostrar. Esta es otro libro escrito por Karma Valls, en el que trabaja con medio ambiente y salud y género, claro. Medio ambiente, salud y género. Y la conclusión principal de Karma Valls es que el medio ambiente afecta a la salud de las mujeres y los hombres de manera diferente. Entonces, Karma utiliza este concepto que ha sido recientemente adoptado por la Organización Mundial de la Salud, aunque las personas que se dedicaban a la investigación ya hacía años, claro, ella que sabe esto, ya hacía años que hablaban de ello, pero no ha sido aceptado hasta hace muy poco, el concepto de disruptor endocrino. ¿Y qué es disruptor endocrino? Cualquier sustancia química ajena al cuerpo humano, a la especie animal o a la planta, pero normalmente se habla de seres humanos y animales, que no pertenece a nosotros, está por ahí en el entorno y es capaz de alterar nuestra función endocrina. Entonces, y puede cambiarte muchas cosas que le pasa a una especie, puede pasarle a la persona o animal directamente o puede quedar dentro de, por ejemplo, del aparato reproductor femenino y pasárselo a sus criaturas. Es decir, que los disruptores endocrinos pueden actuar de maneras muy diversas. Y con frecuencia es difícil encontrarlos y denunciarlos porque pensemos, por ejemplo, disruptores endocrinos producidos por la contaminación de los coches y camiones que pasan por esa carretera. Claro, ¿a quién le va a interesar que cerremos la carretera esa de la costa? ¿Qué intereses económicos hay en esa carretera? ¿Cuánta gente tiene intereses económicos? A ver, ¿dónde vamos a ir las personas enfermas o las personas expertas en salud que saben de eso? ¿Quién tiene fuerza suficiente para denunciar esto? Como le pasó a la Carlson que os he mostrado antes de la primavera silenciosa. Y voy a poner simplemente una listita de cosas que dice Karma Valls que los disruptores endocrinos nos afectan de manera distinta. Dice que las mujeres tenemos un 15% más de células grasas. Al tener un 15% más de células grasas, hay una serie de cosas que se quedan en nuestro tejido adiposo para siempre. Hay muchísimas cosas, como puede ser el plomo o componentes clorados de pesticidas que se quedan porque no se disuelven en las grasas. Y entonces nosotras, al tener un 15% más de grasa por el cuerpo, nos quedamos con ello. ¿Sí? Para complementar un poquitito eso, recuerdo una investigación que se hizo como en los años 70 en la zona sur de Chile, en Valdivia, que digamos la zona ganadera, donde se midió el contenido de pesticidas en leche de vaca y en leche materna, leche humana. Y claro, las vacas pasan de terneras a señoras, digamos, a vacas en 2 años aproximadamente. En cambio, en promedio, las mujeres, 20 años, acumulando pesticidas en las glándulas mamarias que tienen un alto contenido de grasa, y luego la alimentación, digamos, del hijo mayor, de la hija mayor, salía con una carga muchísimo más elevada de pesticidas en la leche materna que en la leche de vaca por el tiempo de acumulación. Oye, si encuentras el estudio, como ya fue de hace tiempo, a lo mejor no encuentras la referencia, pero si la encuentras, te la agradecería muchísimo, porque así la puedo divulgar en otros cursos. Y ha encontrado Karma Valls que hay alteraciones endocrinas diferentes entre hombres y mujeres. Por ejemplo,
el ciclo menstrual que se altera. No está confirmado, pero hay investigaciones en marcha por parte de biólogas o médicas o biomédicas feministas analizando alteraciones del ciclo menstrual posibles por la vacuna COVID. Están en estudio, pero podría haber aspectos de la vacuna que se convirtieran en un disruptor endocrino, ¿por qué no? La producción de espermatozoides. Parece que, sobre todo, se reduce la cantidad de espermatozoides y estos son de peor calidad cuando les afectan determinados disruptores endocrinos, que muchos de ellos los estamos respirando todo el rato. También complemento un detalle. El número de espermatozoides que eyacula el hombre ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿ya? O sea, de 200 millones que eran hace 20 años, 30 años atrás, que era lo normal, hoy día vamos cerca de 50 millones. Por lo tanto, hay una disminución y todo eso tiene que ver con el entorno. Sí, eso dice Carmen. Sí, seguramente te gustará especialmente el libro. Sí. También la edad de menstruación y menopausia. Parece que menstruamos antes, y respecto a cuándo empieza la menopausia, no sé si también aparece antes o más tarde, eso se me ha olvidado, pero vamos, ha habido una variación. Y también nos pasa que hay más personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo, con enfermedades de tiroides, porque también parece que le pueden afectar estos disruptores endocrinos. Y algo que se está extendiendo bastante, que es la sensibilidad química múltiple, que es una condición bastante antipática, porque la gente empieza por tener, pongamos, alergia al plástico de las botellas, luego tiene alergia o eso, suele empezar más fácil por alergia a la ropa, luego pasa a tener alergia al plástico de las botellas, a las teclas del ordenador, y al final acaban teniendo que vivir en una burbuja o llevándose sus propios cubiertos, sus propios platos, etcétera, etcétera, porque todo les da alergia. Es decir, está complicando la vida y está aumentando el número de personas que padecen esta sensibilidad química y ya empezando a haber criaturas que la empiezan a padecer. Y no hay otra explicación más que el entorno. Entonces, bueno, con esto lo dejo en la parte de medio ambiente, simplemente esas dos notas de desastres naturales y de entorno, cómo nos afecta, y que no queda más remedio que si estudiamos cualquiera de estas cosas, pensemos siempre con perspectiva de género y veamos las cosas. Y aquí es importante siempre el género ampliarlo. Aquí sí que no nos vale solamente el género binario, porque sobre todo cuando tenemos personas trans que han pasado por hormonaciones diversas, cómo les afectan las cosas también es notable. Entonces aquí sí que conviene en particular ampliar el concepto sobre todo a personas trans, no tanto a personas que sean pues, a género o que sean bisexuales. Eso nos importa menos porque parece que no afecte tanto. Es las personas hormonadas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, pues voy tal que... y luego si tengo tiempo ponemos este pequeño... no, es un vídeo. No tenemos muchas oportunidades. Aquí, vamos a ver. A ver, guapo. Bien. Tecnología. Aquí tenemos algunos libros sobre, ya que me gusta poneros lo de la tecnología. A ver, en tecnología y género, la madre de la tecnología y género es Judy Bachman, difícil de pronunciar para mí. Esta es una profesora, creo que originalmente es de Australia, pero trabaja en Londres, en el London School of Economics. Debe estar a punto de la jubilación, pero ahí sigue. Entonces, así que si queremos empezar a aprender los fundamentos de tecnología y género, leamos cualquier cosa de Judy Bachman. En castellano está el tecnofeminismo, traducido, que es de la misma colección que has encontrado tú en el libro que puse ayer de Londa Shivinger, Tiene sexo la mente. Él ha encontrado que se puede descargar. Entonces, si se puede descargar, como es de la misma colección Feminismos, lo mismo también podéis descargar ese, que yo no lo sabía, porque son libros que llevo usando hace mucho tiempo, los uso en papel y ya los tengo subrayados, y en fin, ya los he hecho mío, los he customizado. Y luego, ese libro de en medio es un libro muy interesante y al que le tengo un especial cariño.
Eso fue un proyecto europeo, como Acacia fue un proyecto europeo, eso fue un proyecto europeo que 9 investigadoras feministas europeas presentaron y ganaron el proyecto, y consistió en que cada una de ellas estudió en su país un electrodoméstico, cada una eligió el que sea. Bueno, aparte de europeas, habría que añadir que había una rusa también, porque podemos a veces incluir en los proyectos de investigación países asociados y países más allá de asociados. Por ejemplo, Chile es un país más allá de asociado. No es tan fácil incluiros, aunque no sé cómo lo consiguió Acacia, pero no es tan fácil incluiros porque ni sois país asociado ni sois país en desarrollo. Entonces, no es tan fácil. Porque ni sois demasiado privilegiada. Porque por algunos indicadores, en 2017, Chile pasó a ser... un país desarrollado. Sí, aunque no es así, nosotros mismos, ya. Todo lo que estamos acá podemos filmar. Sí, pero depende con quién te compares. Sí, no, y depende a qué fondo se postule. Sí, también. Pero quedamos como país pero, por ejemplo, tú piensas, y mirar indicadores, piensas en India, y India es país desarrollado, tampoco podemos ayudar. Es decir, que y cuando pensamos en India, o si has viajado a India, la impresión que tienes no es esa, pero hay una serie de indicadores como son medias estadísticas, y las medias estadísticas mienten muchísimo, pues aunque no estén hechas con trampa, es sencillamente que una media miente. Entonces, bueno, allá vamos. Entonces, este es muy interesante porque cada una de las investigadoras eligió en su país qué electrodoméstico analizar. Y entonces se fue a una fábrica de producción de electrodomésticos y les hizo la propuesta que cuando sacaran una nueva modalidad de electrodoméstico contaran con la investigadora. Por ejemplo, os cuento el caso de España porque es una amiga mía, Carma Alemany, que lamentablemente va a hacer un año que nos dejó, y Carma analizó la lavadora. Entonces fue a la empresa Balay, que es una empresa grande en España de fabricación de electrodomésticos, y cuando empezó el proceso dijeron, vamos a cambiar de modelo, tenemos que sacar un modelo nuevo, una lavadora nueva. Y entonces la primera vez que se reunieron los ingenieros de diseño y lo que sea para decidir qué lavadora hacían, allí se sentó en la esquinita Carma con su cuaderno tomando notas. Entonces, desde ese momento hasta que salió la publicidad, se fabricó la lavadora, todo el proceso de fabricación de la lavadora, hasta que la lavadora estuvo a la venta con un nombre puesto y con sus anuncios comerciales en la televisión, todo el proceso lo siguió. Y lo mismo que Carma, las demás, que miraron pues un lavavajillas, un microondas, etcétera, etcétera. Y viene cada uno de esos relatado en ese libro, que nada más lo podéis comprar de segunda mano porque ya hace muchos años que pasó, pero es interesantísimo ver el proceso, ver cómo son electrodomésticos que mayoritariamente son utilizados por mujeres, sin embargo, no hay mujeres en ningún país en el proceso de diseño del electrodoméstico, son hombres que tienen una determinada concepción de lo que son las mujeres y fabrican para ellas. Pero, pues por ejemplo, las lavadoras, la mayor parte de las lavadoras son de carga frontal, que es una cosa verdaderamente antipática, te tienes que agachar, se te caen las cosas. Una lavadora de carga superior es muchísimo más cómoda. No sé aquí cómo son la mayoría. Desde luego en Europa son de carga frontal. Y eso es un atraso total, porque es mucho más fácil, más cómodo, tu espalda no sufre si abres por arriba. Y además las que se abren por arriba, casi todas, puedes abrir cuando está el ciclo en marcha, porque la de frontal no, porque se te vendería el agua. Entonces, bien, entonces es muy interesante ver todo el proceso. Es muy interesante ver en la pura fábrica, es lo que fueron descubriendo, en la pura fábrica, cómo las mujeres y los hombres con la misma categoría hacen trabajos distintos. Por ejemplo, los hombres hacen trabajos de moverse por la fábrica, las mujeres de estar quietas, o bien paradas o bien sentadas. Pero los hombres, si pueden, no se sientan, hacen trabajos parados o moviéndose. Entonces, y porque está así establecido, no ponen a las mujeres a hacer determinados trabajos y no ponen a los hombres a hacer determinados otros, etcétera, etcétera, con todas las lecturas que puedas sacar de ahí, bueno, que ellas las sacan. Es verdaderamente interesante, es un modelo de investigación, vamos, a mí me parece que es un modelo para que copiemos en las formas de investigar. Me parece que fue muy, muy apropiado. Salto esto y, bien, la conclusión es que tenemos una tendencia a creer que la tecnología es neutral, pero no lo es. Como no es, nada es neutral.
Los sesgos de género están presentes en las innovaciones tecnológicas, principalmente por la mayor parte del personal investigador en tecnología son hombres y las propuestas de uso van dirigidas generalmente a público masculino, salvo cuando se trata de tecnología dirigida a las labores domésticas o estereotipos femeninos. Vimos ayer el ejemplo de androcentrismo en el que los automóviles están, los ingenieros que piensan automóviles los piensan para hombres. Y mira que es evidente que las mujeres conducimos automóviles y vamos de pasajeras en los automóviles. Pues siguen pensando en los automóviles para hombres. Y por eso, una persona tan bajita como yo, los cinturones de seguridad me cortan el cuello. Y hay marcas de coches que, por más que suba el asiento al tope, nunca tengo una visión suficiente como tiene el hombre medio, incluso el hombre tirando abajito. El hombre tirando abajito tiene una visión bastante clara justo ahí donde acaba el coche. Yo nunca tengo una visión de donde acaba el coche. Mi visión es bastante más lejos. Y eso seguro que me añade inseguridad en la conducción. ¿Sí? Profe, y eso también pasa que hay un estudio que dice que las mujeres rompemos más celulares que los hombres, pero porque los celulares no están hechos para manos tan pequeñas. Porque los celulares son muy grandes y obviamente a nosotros se nos tienden a caer porque nuestras manos no dan. No dan. Y pesan demasiado para nuestras manos. Las dos cosas, exactamente. Porque a lo mejor esta gente tiene manos más grandes, que los hombres tienen manos más grandes, y quizás a ellos no se les cae, tienen más fuerza. Así es, sí, sí. O sea, biológicamente tienen más fuerza que una mujer. Sí. Y no se les va a caer tanto como nosotros. Así que, así es. Sí, no, que le había comentado a Katy que hace 2 semanas atrás llegué a mi hija de vacaciones y fuimos fantasinando. No subimos a conectar con salida y en fantasinando. Y al momento de poner el arnés, siempre que le ponen en una de las montañas rusas más terribles del mundo, de verdad que yo dije, esto no lo hizo un hombre. No lo hizo una mujer. Claro. No lo hizo una mujer. No lo hizo una mujer, claro. Sí, esto no lo pensó una mujer, porque de verdad que me reventaba, pero yo creo que no se me Claro. reventan. Ya se han quejado las mujeres policías, las mujeres soldado, etcétera, de todas partes, porque las camisas, ¿cómo se llaman? Sí, no caben ahí. Yo me quiero meter un poquito. Yo soy bombero y las bomberas de mi compañía tienen ese problema que el traje de ella es como para los hombres, todas las medidas. No hay como medidas un poquito más. Y eso es peligroso porque los gases calientes y todo tienen más facilidad de entrar y quedan. Y la movilidad de ella es como. Es súper difícil porque les queda así como inflado. Sí, Entonces, no es bueno eso. Todas las medidas están hechas como para hombres. Sí, bueno, pues ahí tenemos estos efectos de la tecnología. Y mira, por ejemplo, aquí, yo simplemente, ya no es la tecnología en sí, que es la que estamos denunciando, pero la imagen de la tecnología. Cuando hablan de tecnología llevable, de camisetas y estas cosas, ¿sabéis, no? Estas camisetas que en el propio tejido llevan sensores que puedes ver en tu celular qué temperatura tienes, cuánta oxigenación tienes en sangre, etcétera. Y que para personas, por ejemplo, diabéticas o algo así, es muy importante porque les va diciendo la cantidad de azúcar que tienen. Y además suelen estar conectadas con tu celular y con el celular de la médica o el médico que te trata. Entonces, pero cuando tienen que hablar de tecnología llevable, lo que ponen es a una mujer guapísima. Y cuando hablan en general de inteligencia artificial o de algo por el estilo, como veis, ahí está el señor con su corbata, su traje, etc. Es decir, que esto es lo que encontráis. Buscamos miles de imágenes, encontramos esto. Hombre, muy poquitas de mujeres porque no las asociamos a la tecnología, pero las pocas veces que la asocian es así. Con imágenes como estas estamos dificultando enormemente que las niñas se animen a estudiar tecnología. Ahí estamos. Bueno, la tecnología doméstica, esto es el estudio que hicieron ellas, un robot de cocina, la lavadora, microondas, ya no os lo cuento porque os lo he explicado antes. Mira, es absolutamente llamativo, por ejemplo, que en los robots se hacen ginoides y androides. ¿A cuento de qué? ¿Por qué necesitamos, para empezar, por qué necesitamos robots con aspecto humano? Esa sería la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué necesitaríamos robots con aspecto femenino o aspecto masculino? Bueno, está clarísimo. En Japón, que es donde más robots hay,
y sobre todo en los hogares de personas ancianas, sean individuales o sean casas de personas ancianas, está clarísimo. Tienen o robots con aspecto animalito, de animalitos con caras suaves y sonrientes, o ginoides. No, para nadie quiere un robot masculino. No me voy a entretener con los videojuegos porque estoy segura que todo el mundo sabemos cómo son de sexistas los videojuegos. Hay tesis doctorales escritas y libros y publicaciones diversas sobre las cuestiones que pasan con las mujeres y con los videojuegos. La conclusión, no me voy a entretener porque es bastante extensa la literatura que hay al respecto, os podéis acercar a ella siempre que queráis. Pero lo que está claro es que la mayoría de los videojuegos están pensados exclusivamente para hombres con todas las características que les interesan a los hombres. Cuando han intentado, incluso las grandes compañías como Sony, darle la vuelta a las imágenes que presentan y, por ejemplo, presentar mujeres menos sexualizadas, han tenido un rechazo total por el público, con lo cual han seguido con sus estilos. También el acoso enorme que sufren las mujeres si revelan su identidad cuando participan en videojuegos. Es decir, que va desde la ingeniería de la producción de los videojuegos a la práctica social del juego. Así que es amplísimo. Simplemente unas notas rápidas. A las niñas y a las mujeres que juegan con videojuegos les gusta menos o no les gusta la falta de interacción social significativa. Entendemos la idea, ¿no? Les gusta menos o no les gusta nada el contenido violento. Les gusta menos o nada los estereotipos o roles de género de las personas del juego, la competitividad, el acoso que sufren si revelan su género. Esto es una investigación de 2006, pero tenemos numerosas investigaciones en la misma línea. Yo he estado de tribunal de 2 tesis doctorales sobre este tema y he visto que hay una bibliografía riquísima. Yo no he trabajado en ella porque los videojuegos no son mi hobby, pero hay una bibliografía ya muy rica y mucha investigación que denuncia multitud de aspectos discriminatorios en los juegos. Profe, yo la única, el único juego que he visto que tiene mujeres y no son mujeres sexualizadas es, no sé si se llama FIFA o no sé qué, pero que tiene jugadoras de verdad. Sí. Que son las jugadoras reales, pero eso hace muy poco. Porque Sí. antes siempre los jugadores eran varones. Sí, hay algunos, hay más de uno. Porque yo, vamos, ya os digo, es de oídas, porque no me meto en los videojuegos, pero en las tesis que he visto, que he tenido que leerme la tesis para poder evaluarla, he visto que hay algunos, tienen muy poca publicidad, tienen muy poco éxito, los venden mucho menos, van haciendo alguno, para contentar a este público tan antipático que insiste en que haya menos competitividad y menos jugadoras, este público. Entonces nos van haciendo alguno de cuando en cuando. Hay incluso alguna empresa de mujeres que son las que hacen estos juegos. O toda la empresa de mujeres o lideradas por mujeres. Pero son muy pocos y se difunden muy poco. Sí. De hecho, hoy en día se están tratando de integrar los juegos, por ejemplo, que juegos que no tengan que ver tanto con violencia y otras cosas, sino de que juegos donde tú organizas una familia y, por ejemplo, encontré un juego que se llama Pocket Love, algo así, y que se trataba de crear una familia que sean homosexuales, que también apoyen el tema del LGTB y que formen una familia, o que también son personas que en verdad ellos quieren tratar de integrar más este tema, ya que en verdad Chile me atrevo a decir de la década de los 70, puedo decir de que Chile era un país común. No sé si alguna vez supo del caso Daniel Samuri. No estoy al tanto. Desde luego lo que sí sabemos, lo que hemos visto, es que la gente LGTBI ha entrado, por ejemplo, en Hollywood. Y entonces ahora tenemos películas, series, etcétera, etcétera, en las que sí se les da un protagonismo y también las mujeres. Las mujeres han entrado como protagonistas porque consumimos consumimos cine y consumimos series. Entonces ya se han enterado de que consumimos eso y entonces procuran ponernos este tipo de cosas. En los videojuegos seguramente van a empezar, pero va a tener que ser una empresa dirigida por una persona del espectro LGTBIQ, la que lo dirija, la que lo monte y la que escriba el guión. Si no, no lo harán. Y
y, bueno, cuando vayan viendo que tienen ahí un público que les compra cosas, porque son empresas de línea comercial. Entonces, esto va así. Pero, entonces, lo que nos sucede es que las mujeres estamos ignoradas en ese espacio, y las otras minorías también están ignoradas. Otro ambiente en el que es discriminatoria la tecnología, los sintetizadores de voz. Los sintetizadores de voz, bueno, aquí es simpática la historia. Al principio, cuando empezaron a existir Siri, Cortana, etcétera, etcétera, al principio podías elegir. Empezamos con los de los coches, los GPS que había en los coches, y podías elegir voz de hombre o voz de mujer, y muy al principio en los celulares también. Pero la población en general nos decidimos por voces femeninas, tanto las mujeres como los hombres, de tal manera que ya han eliminado esas voces. Siri le pusieron un nombre que podía ser tanto femenino, no existe ese nombre, tanto femenino como masculino, para que la gente fuéramos decidiendo, pero nos ha gustado que nos dé instrucciones las mujeres. Profe, ahora existe de hecho Amazon, este jueguito que se llama Alexa. Alexa, sí. Y que también tiene voz femenina. Voz femenina, todas. En el idioma que uno quiera. Todas tienen voz femenina. Había antes, aquí tenemos Marlene y Hans, en alemán, había estos dos, y en el momento, muy al principio, los hombres alemanes son los únicos que muy al principio prefirieron voces masculinas. Era el único país donde preferían a Hans que a Marlene, pero enseguida también los alemanes cambiaron y pasaron a Marlene, y ya hacen lo mismo que todo el mundo. Alexa, Siri, Cortana y todas chicas, ¿sí? Sí, no, en tu caso, este fue recogido y la última versión de Alexa que yo tengo tiene voz masculina, pero igual nadie la usa. Es como la por ¿En serio? defecto. Sí, yo la tengo con voz masculina. Yo la configuré en español y no la puedo configurar con... Sí, hay que hacer algo adicional para que tenga voz masculina, pero por defecto es... Bueno, Yo siempre me he preguntado por qué los aviones, cuando en la computadora dice terrain es voz de hombre, pero Sí. toda esta tecnología es como voz de mujer. sí, No sé, como que el peligro, no sé, o la alerta, no me llego a imaginar por qué tiene que ser una voz de hombre, ¿no? Exactamente. Lo tenemos todo generalizado. Por lo tanto, si tenemos que trabajar en esto, si tenemos que investigar en esto, hay que mirarlo. Luego tiene efectos negativos, muy negativos, que no esperamos, estas cuestiones de los sintetizadores de voz. Pues igual que antes mencionabais que tiene efectos negativos, que te vayas a comprar una maquinilla de depilar de mujer porque está rosa, que cuesta más cara que una de depilar de hombre, pues también hay un caso registrado bastante triste de una señora irlandesa que solicitó visa para trabajar en Australia. La señora es una licenciada universitaria, profesora de inglés en Irlanda, y una de las pruebas para para que te den una visa en Australia, al parecer es que te hacen una entrevista, una máquina te hace una entrevista, te va preguntando lo que sea para conocer tu nivel de competencia en inglés. Y la señora irlandesa suspendió. Una señora irlandesa con educación superior y profesora de inglés. ¿Por qué? Porque la máquina está construida para voces, en principio, australianas, cuyo acento es bastante diferente del irlandés, y probablemente masculinas. Identifica mejor a las masculinas que a las femeninas. Entonces, bueno, es decir que tenemos efectos como con lo del corazón, efectos inmediatos que puede hacer que, por ejemplo, te den o no te den un visado. La señora, por supuesto, denunció, fue un caso muy conocido. Te den o no te den un visado porque tu acento no coincide con el acento estándar. Entonces ya son no solamente problemas de voz. Lo mismo sucede con las traducciones. Hoy en día que todo el mundo utilizamos Google Translator o lo que sea, habéis comprobado ya, no necesito comentarlo, que Google Translator no entiende de géneros, y te hace unos destrozos impresionantes. Y para acabar, me paso a los Big Data. Y los Big Data, es muy importante, creo que tenemos alguna persona matemática aquí. Y tendemos a creer, igual que empecé diciendo que tendemos a creer que la tecnología es neutra, pues tendemos a creer que las matemáticas son neutras. Vale, podríamos aceptarlo, pero
En inteligencia artificial, podría yo aceptar eso, dejar ahí las matemáticas son neutras. Podríamos entrar en más discusión y encontrar que no tanto. Pero en inteligencia artificial, los algoritmos pueden crear sesgos y aprender de sesgos incrustados en nuestro medio social. Ese es el mayor problema, que aprenden de nosotros. Y el problema es que hoy en día los actos sociales se convierten en Big Data. Esta reunión que estamos teniendo aquí es un acto social. Ahora mismo estamos produciendo Big Data todas nosotras queramos o no. En decenas y decenas de espacios de Big Data saben que estamos aquí. Saben porque nuestros teléfonos se lo están diciendo. Y saben quiénes estamos aquí y que nos hemos reunido. Esto es así, conocimiento colectivo acumulado. Normalmente no tiene mayor importancia porque no interesa si te llamas Pepito, Juanito, lo que sea, porque son datos acumulados los que se necesitan, pero estamos registrándolo. Entonces, claro, si cada cosa que hacemos se convierte en Big Data, esto tiene consecuencias, ¿verdad? Que no necesito detallar. Entonces, si hacemos análisis de Big Data, ese análisis es un análisis social. Pero claro, los Big Data ya están sesgados. Sí, están sesgados porque, a ver, aquí tenemos un curso, vamos a suponer, somos demasiado poco dentro del volumen de un Big Data, pero tenemos aquí un curso en que tenemos mayoría mujeres, registran mayoría mujeres, pero la mayor parte de las cosas, y sobre todo las cosas importantes, hay mayoría hombres, se registran hombres. Ahora vamos a ver unos casos. El asunto es que la discriminación que toman la acumulación de Big Data, las grandes bases de datos, se reproduce y amplía la discriminación social, como vamos a ver en un momento. Y encontramos algoritmos que se ven por todas partes. En el reconocimiento de voz, el ejemplo que os he dicho. En el reconocimiento facial, y os voy a poner un ejemplo en un momento. En el lenguaje, en la traducción, etc. Vamos a ver el reconocimiento de la imagen. Hay de reconocimiento facial las tres grandes empresas que tienen software de reconocimiento facial son Microsoft, Face y IBM. Las tres tienen ese tipo de reconocimiento facial. ¿A quién reconocen al 100% las tres? A hombre de tez clara. ¿A quién reconocen en el porcentaje más alto? En segundo lugar, mujer de tez clara. Tercer lugar, hombre de piel oscura. Y cuarto lugar, mujer de piel oscura. Claro, si eres delincuente, yo diría que lo mejor es que seas una mujer y lo más oscura posible, porque no te van a identificar las cámaras del banco al que vas a atracar. Pero claro, la mayoría de la población no somos delincuentes. Y, por ejemplo, necesitas que cuando yo me quiera ir a mi país y entre en mi país, mire a la cámara y me identifiquen como yo misma. Entonces, no me interesa que por ser mujer no me identifiquen bien y vaya a tener un problema. Bien. Esto es un estudio que ha hecho, y es muy divertida, os la recomiendo, en las TED Conferences, TED Talks, este estudio de Joy Buo y Anguini. Es una mujer negra, evidentemente, porque a ver quién se va a ocupar de descubrir que no reconocen a las mujeres negras, y hace una crítica tremenda en esa TED Talk. Así que con su nombre podéis buscar la TED Talk y la veréis. Y la parte final de esta sesión matinal es una investigación que yo he hecho porque yo había visto que, diversos estudios sobre sexismo en los Big Data en inglés. Pero, ¿y qué pasa cuando los Big Data son en castellano? O español, ¿son sexistas también? Bueno, habría que demostrarlo, en principio cabría pensar que sí. Entonces, hice una investigación que está publicada en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, cuyo título es Hombre es a mujer como inteligencia es a lucirse. Está en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas y otra versión más light está en una publicación que tiene el sistema de justicia, es que no sé cómo se llama, el sistema de justicia argentino, y que se llama Intervenciones Feministas para la Igualdad y la Justicia, y tengo ahí otra versión de este artículo. ¿Cómo hice la investigación? Tomé un algoritmo, que es una red neural que se llama Word2Vec, palabras a vectores, que transforma palabras en vectores. Mi Big Data era un pequeño Big Data, porque nada más fue una prueba de concepto. En el mundo de la informática le llaman prueba de concepto a lo que en el resto de investigaciones solemos llamar prueba piloto.
porque no es un ejemplo de verdad, no es una investigación completa, sino chiquita, es una investigación con unos pocos datos. Unos pocos datos que eran, en mi caso, 28 millones de palabras. Para las investigaciones normales que hacemos en sociología o en lingüística, 28 millones es muchísimo, pero para investigaciones en Big Data es muy poca cosa. Por eso es nada más, digo, es una prueba de concepto. ¿De dónde saqué las 28.000 palabras? De la Wikipedia en español, me parece que era la de 2010. Yo hice la investigación en 2016 y era la Wikipedia en español de 2010. La hice la de 2010 y no la de 2016 porque tuve la suerte de que encontré que la Universidad Autónoma de Barcelona la había limpiado de todas las cosas que me sobraban a mí. Me sobraban los artículos, me sobraban las interjecciones, me sobraban un montón de cosas que yo habría tardado mucho tiempo en limpiarlas para que se quedara reducida a adjetivos, sustantivos, etcétera, etcétera, que era lo que necesitaba. Así que me encontré que gratuitamente la Universidad Politécnica de Barcelona tenía, de Cataluña, Universidad Politécnica de Cataluña, tenía la Wikipedia de 2010 limpia. Entonces, estudié esa Wikipedia y yo nada más tenía la potencia de mi ordenador, de mi computadora de casa o del despacho, no pude estudiarla entera, estudié la mitad de la Wikipedia. Y eran 28 millones de palabras. Y encontré numerosos sesgos. Sesgos a los que les puse nombre. A uno que le llamé sesgo de incongruencia semántica, sesgo estructural pragmático y sesgo por ausencia. ¿Cómo hice el trabajo? El trabajo hice... Este es el algoritmo. Hombre es a mujer, como, pongamos, médico es a, y le pongo al algoritmo a trabajar. Y se lee, en este caso creo que eran 12 veces los 28 millones de palabras del comienzo al final y del final al comienzo, hasta que me da una ventana con, me parece que son 6 opciones de qué es el equivalente de hombre a mujer. Y viceversa, mujer es A como hombre es A. A ver qué me sale. Y vamos a poner nada más esta filita y lo vemos. Sesgo de incongruencia. Hombre es a experto como mujer es a saberlo todo. Pero no os sorprendáis que vienen cosas peores. Hombres a fidelidad como mujeres a obediencia. Hombres a trabajo como mujeres a madre. Este me impresionó. Me impresionó. Y este me impresionó más porque me sorprendió que no hubiera reinas. Hombres a rey como mujeres a hija, mujer y esposa. Me daban 6, os pongo todos el primero menos a este para exagerar. Porque yo pensé, al menos las reinas, como son importantes, estarán en la Wikipedia en un número suficiente como para que 12 pasadas y 12, 24 pasadas me las encuentre. Pues no. Así que el equivalente a rey es hija, mujer y esposa. Hombre, esa inteligencia como mujeres a lucirse. Esas son lo que me encontré. Luego me encontré otro tipo de sesgos, como por ejemplo, que he dicho, el de estructural pragmático, que las mujeres casi todo el tiempo están relacionadas o bien, por una parte, le llamé familismo, con la familia, o otro que podríamos decir concretismo, con cosas concretas. Los hombres están relacionados con lo universal y lo abstracto, y las mujeres con lo concreto y con la familia. Hombres a amor, como mujeres a... El amor es una cosa grande, ¿verdad? Abstracta. La mujer es a madre, hija, pareja, hijos, esposa, hermana. Ninguno de ellos son términos amorosos. Podríais decir que no es amor de lo que estamos hablando. Cuando preguntas mujeres a amor, como hombres, ya se nos suben los hombres allá arriba. Espíritu, Dios, mundo, deseo. Mujeres a casa, como hombres, a cosas mucho más amplias. A pueblo, a vida, a tiempo. Pero muchas veces ves incongruencias porque 28 millones es poco. Si pudiera estudiar la wiki entera, seguramente tendría más precisión. Hombres a casa como mujeres a madre, familia, hija, esposa, hermana. Podría ser arquitecta, ¿verdad? Que hacen casas. No, la familia, la familia, la familia. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque tenemos más de sexismo, pero es simplemente una nota de cómo el sexismo está en los Big Data. ¿Por qué el sexismo está en los Big Data? Porque en el de las imágenes es que el algoritmo que tiene Face o
IBM o no me acuerdo cuál era el otro, Microsoft, el algoritmo es sexista. No, el algoritmo, vamos a aceptar que las matemáticas son neutrales y que el algoritmo es neutral. ¿Qué sucede? Que para alimentar el algoritmo y que el algoritmo pueda reconocer las caras, quienes hicieron esos programas, ese software, lo que hicieron fue buscar en todas las publicaciones estadounidenses, desde que se hacen con fotografías en color, y registrar todo lo que había. ¿Y qué es lo que había? Sobre todo hombres y sobre todo hombres blancos. Lo segundo que había, mujeres blancas, hombres negros y mujeres negras. Entonces, por eso el algoritmo recogió lo que había en la sociedad. Pero como ya estamos en una sociedad sexista, patriarcal y racista, pues se encontró con eso. ¿Qué pasa con la Wikipedia? Pues la Wikipedia pasa que básicamente la escriben hombres y además hombres tirando a jóvenes de una determinada edad y nivel cultural. Entonces, ¿qué tiene la Wikipedia, sea en castellano, sea en inglés o en cualquier otro idioma? ¿Qué tiene? Pues la mirada y la perspectiva de estos individuos que son los que básicamente escriben en la Wikipedia. Las mujeres solemos tener menos tiempo para dedicarnos a otra cosa. Entonces, no es que la Wikipedia sea, y están avergonzados la gente de Wikipedia y está tratando de promocionar que haya más mujeres editoras, etc. No es que la Wikipedia ni el algoritmo Word2Vec sean sexistas, es que recoge información que producimos seres humanos sexistas, racistas y lo que nos toque, y además jóvenes, y con lo cual mostramos un tipo de mundo que no conocemos otra gente. Yo tuve que pedir ayuda para interpretar algunos de los resultados a mis sobrinos que son jovencitos, porque había cosas que no reconocía y mis sobrinos me dijeron que eran, por ejemplo, de películas de ciencia ficción que le gusta a la gente joven. O tuve que pedir ayuda a una experta en pornografía porque también había muchas cosas en las que te dicen hombres a no sé qué, como mujeres a, y salían nombres de personas que yo no identifico, para nada. Entonces era porque son mujeres conocidas en el cine pornográfico. Entonces, claro, hay un montón de cultura metida en los Big Data que si no tienes cuidado y no tienes un análisis de género apropiado, va a reproducir, a incrementar el sexismo que ya tenemos. La buena noticia es que Word2Vec, igual que identifica estas cosas, puedes hacer que transforme no la superficie de la Wikipedia. Tú lees la Wikipedia y la seguirías leyendo igual o lo que fuera, el New York Times, me da lo mismo, o el Mercurio. Lo sigues leyendo igual si hay un depósito de mercurio desde que salió el primero hasta ahora. Pero la conexión interna de los enlaces puede cambiarse de tal manera que dicen los creadores del Word2Vec que hasta el 85% del sexismo se podría eliminar. Pero cuesta mucho dinero, porque para eso no basta con un algoritmo. Tiene que haber una interacción entre seres humanos y algoritmos. Entonces, si tienes que emplear seres humanos, existe una técnica para hacerlo, que es una cosa que se llama Amazon Turk, el turco de Amazon, pero bueno, cuesta dinero, cuesta tiempo y, desde luego, ¿quién tiene interés en ¿quién tiene interés en que lo que dice la Wikipedia sea menos sexista? No, nadie por aquí, nadie por allá, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos aquí esto por ahora porque nos toca almorzar y nos dice Ignacia